Ya está. Bueno, buenas tardes a todas, porque sois todas chicas, creo, las que estáis conectadas en este momento. Yo soy Nuria Patricia Isabel, soy psicóloga y mediadora y voy a dar la clase del plan de parentalidad. No sé si vosotras venís de formación más de psicología, de abogados, que suele haber, si os queréis presentar un poquito antes de empezar. Un poco porque como vais a ver, el plan de parentalidad tiene como dos vertientes. Tiene una vertiente más jurídica y otra vertiente más psicológica, psicopedagógica. Entonces, hola, Asun, dices que tú eres psicóloga forense, estupendo. Vais a ver que la primera parte de la clase va a ser un poco más tratando los aspectos más jurídicos y la segunda parte más los psicoeducativos. Ujú. Yo Entonces, soy abogada y mediadora en el Ayuntamiento de Madrid, en el tú CAP eres... número 2. Cristina, Hola, Cristina. Vale, es que no te hola. veo. Estoy Yo, todavía aquí yo con la... haciendo publicidad del CAF, el CAF número 2 del Ayuntamiento de Madrid. Soy abogada y Vale. mediadora. Ajá, Eh, estupendo. Pues verás que la primera parte, bueno, la voy a pasar un poco más por encima, que es toda la que tiene que ver con la legislación, que a lo mejor tú no sé si puedes aportarnos algo en algún momento. Bueno, ya sabéis que eso, que tenéis acceso a los micrófonos y a la cámara. eh, Podéis intervenir cuando queráis, pero mientras hablo sí tener los micrófonos apagados para que se pueda ir bien. Entonces, mi idea es eso, hablar primero un poquito de lo que es el concepto y los fundamentos del plan de parentalidad, como tenéis ahí, los orígenes, ¿no? El contexto internacional, porque aunque en España lleva un poquito tiempo esta figura, sí que en otros países tienen mayor tradición. Luego hablaremos un poco de lo que es la coparentalidad y cómo ha de ser un plan de parentalidad en los casos de divorcios de alta conflictividad, que van a ser realmente las familias con las que nosotros trabajemos como coordinadores de parentalidad. Y luego sí me gustaría ver eh, las distintas etapas evolutivas de los niños y de las niñas, las necesidades según su edad que tienen, porque esto va a determinar mucho también la elaboración de los planes de parentalidad. Y luego veremos algunas situaciones de riesgo. Esto es un poco mi idea de la clase. A mitad de clase haremos una paradita de unos 10 minutos para poder ir al baño o ir a tomar un café, lo que queráis. ¿De acuerdo? En cualquier momento podéis también, voy a abrir el chat aquí para leeros, podéis comunicaros o bien abriendo el teléfono o a través del chat. Vale, pues empezamos. Bueno, la definición de plan de parentalidad que os traigo es la que está recogida en el preámbulo de la Ley 25/2010 del libro segundo del Código Civil de Cataluña, porque es ahora mismo realmente la comunidad que está poniendo en marcha el plan de parentalidad como tal, como ya veréis. Y lo define como un instrumento para concretar la forma en que ambos progenitores piensan ejercer las responsabilidades parentales, en el que se detallan los compromisos que asumen respecto a la guarda, el cuidado y la educación de los hijos. Veréis, iremos viendo a lo largo de la clase que el plan de parentalidad se diferencia del convenio regulador fundamentalmente en el detalle, en la concreción, y que se centra en lo que es toda la guarda y el cuidado, la crianza y la educación de los hijos y de las hijas. También se dice en este preámbulo que sin imponer una modalidad concreta de organización, alienta a los progenitores, tanto si el proceso es de mutuo acuerdo como contencioso, es decir, según la ley catalana, siempre hay que presentar junto a la demanda un plan de parentalidad, tanto en los casos de mutuo acuerdo como contencioso. Se puede presentar un plan de parentalidad acordado, o si los progenitores no están de acuerdo, cada uno presentar su plan de parentalidad. Alienta, como decía, a los progenitores a organizar por sí mismos y responsablemente el cuidado de los hijos en caso de ruptura.
es decir, alienta, devuelve otra vez, ¿no?, la responsabilidad a los progenitores. Porque como vamos a ir viendo en los casos, los papás y las mamás con los que vamos a trabajar son casos muy judicializados que para cualquier cuestión recurren a los tribunales. El plan de parentalidad lo que pretende es que sean ellos mismos los que se responsabilicen de las decisiones que toman respecto a la educación de sus hijos. Y además el plan de parentalidad recoge el modo en que se van a resolver los problemas que puedan venir en un futuro. Es un poco para que tengáis una primera idea de lo que es un plan de parentalidad. Es entonces, primero hay que entenderlo como una herramienta que va a facilitar la gestión de las responsabilidades parentales, ¿no? El ejercicio de las funciones parentales por parte de los progenitores una vez que se ha acabado la vida en pareja. Es un documento, como os decía, que se presenta junto al convenio, en el que se describe detalladamente la manera en que van a continuar con la educación y con la crianza de los hijos después de la ruptura, y se sustenta, y es lo que nosotros tenemos que defender en todo momento, en el interés superior del menor. Podríamos decir que el plan de parentalidad es como una radiografía de las condiciones de vida después de la ruptura. Es un instrumento de reflexión. O sea, ¿para qué nos sirve el plan de parentalidad? Nos va a servir para que los progenitores, una vez que se ha producido la ruptura, puedan analizar cuáles son las condiciones actuales, cómo pueden ejercer sus funciones parentales. Es un plan en el sentido de que lo que se hace es proyectar a futuro cómo vamos a hacer ahora con los niños. Vais a ver que es muy, muy, muy detallado cuando veamos los contenidos. Y el sentido del plan de parentalidad es sobre todo proteger a los menores y minimizar el conflicto entre los progenitores. Sabéis que lo que más daña a los niños y a las niñas es el conflicto entre progenitores, y para esto se hace el plan de parentalidad, ¿no? Para minimizar esas interacciones conflictivas. En España, como os decía, como figura jurídica se ha introducido en Cataluña en el 2010, pero en todos los países anglosajones tienen ya una larga tradición los planes de parentalidad. Dentro de la documentación tenéis varias guías de distintos países, porque en España hay muy poquita cosa todavía, sin embargo en otros países hay mucho. Los planes de parentalidad se introducen en los años 70 en Estados Unidos y se basan en los principios ALI, que los tenéis también en la documentación. Se introduce como un mecanismo para reducir el conflicto entre los progenitores y para asegurar el contacto de los hijos tanto con la mamá como con el papá, porque se veía que esto no era así. Como veis, la definición del Parenting Plan, que es como se denomina en Estados Unidos, es un poco el mismo que os leía del preámbulo de la ley catalana, ¿vale? En Estados Unidos, casi todos los estados tienen la obligación de presentar un plan de parentalidad. Sin embargo, no es siempre así. O sea, hay estados que lo tienen que presentar en todos los casos, estados en que solo se tiene que presentar si se pide una custodia compartida. Entonces, os he puesto ahí el link de una página donde podéis encontrar distintos modelos según los distintos estados, ¿no? Para que tengáis una visión un poco de lo que se está haciendo en otros países. En Australia, el Parenting Plan tiene que ser elaborado por los progenitores y para ello se proporciona una guía, la Share the Care, que también la tenéis en la documentación complementaria, y existe una página web, que os la pongo ahí también, donde tenéis muchísima documentación en distintos idiomas sobre el plan de parentalidad, sobre las necesidades de los menores después de la ruptura. Es bastante interesante. Y lo que destaca esta ley es que la relación con ambos progenitores ha de ser una relación significativa.
¿vale? No se trata solo de que vean al papá y a la mamá, y que vean a los dos progenitores, sino de que la relación que mantengan con ellos sea una relación significativa. En Reino Unido, la primera ley que se hace sobre el cuidado de los hijos tras la ruptura, la primera regulación, es la Children Act de 1989. En esta ley lo que se pretendía es que los progenitores pusieran, digamos, o sea, se basaba en el interés superior del menor, y lo que se pretendía es que de forma autónoma los progenitores realizaran sus planes de parentalidad. Lo que se vio después de ponerse en marcha es que los progenitores tenían grandes dificultades realmente para anteponer los intereses de los niños y de las niñas sobre los intereses propios. Entonces se hizo una encuesta y en el 2005 presentan este documento, que también lo tenéis en la documentación complementaria, el Parental Separation Children Needs STIP, perdonadme porque mi pronunciación en inglés es muy regulera. Y en este documento el gobierno se compromete a elaborar los modelos de parenting plan y a implicar progresivamente a los menores en su elaboración. Esto es importante, cada vez se ve más necesario el escuchar a los niños, a las niñas, y el implicarles en la elaboración de los planes de parentalidad, y es algo que yo creo que como coordinadores de parentalidad debemos tener en cuenta, ¿no? La necesidad en muchas ocasiones de entrevistar a los niños, y también la forma en que se debe hacer. Por eso luego vamos a ver por edades las distintas necesidades, los distintos hitos evolutivos de los niños y de las niñas, que no sé si lo habéis visto con mis compañeros, creo que con Álvaro sí que habéis visto el desarrollo del apego, pero creo que es fundamental como coordinadores parentales que tengamos estas nociones y que podemos orientar a los padres y a las madres en esto, ¿no? Para que puedan realmente ponerse en el lugar de sus hijos. Os pongo ahí el link de la web donde, donde podéis encontrar también un modelo y una guía del plan de parentalidad. Y bueno, os pongo también el link de Kafkas, que es un organismo creado para salvaguardar y promover el bienestar de los niños, como os pongo ahí. Y tenéis algunos vídeos donde se ve cómo funcionan, cómo entrevistan a los niños, y que os puede servir un poco de ayuda. En Holanda, el plan de parentalidad se llama Ondersplan y se pone en marcha a partir de 2009. Lo que destaca en Holanda es que es obligatorio que los niños participen en la elaboración del plan de parentalidad. Y de hecho se tiene que indicar de qué manera han participado. Como os pongo ahí, se ha visto que es positivo para los niños el que puedan expresar también sus opiniones, sus necesidades y sus preocupaciones, y muchas veces sirve también para ayudar a los progenitores a elaborar este plan de parentalidad. Esto lo señalo porque creo que es algo que como coordinadores de parentalidad tenemos que tener en mente, ¿no? Que nuestra función al final es también en parte dar voz a los niños y a las niñas en estas rupturas conflictivas, ¿no? Bueno, en Irlanda también existe el plan de parentalidad, y aquí es necesario, obligatorio, que sea asistido, los progenitores sean asistidos por un mediador. Bueno, hasta aquí un poco para que tengáis, que lo tenéis también en el manual, pero para que tengáis una visión internacional, y vamos a entrar ya en lo que es el contexto español. Bueno, en España, a nivel nacional, no existe la figura del plan de parentalidad como tal, y lo que nos encontramos es el convenio regulador de toda la vida. Pero sí hay en algunas comunidades autónomas, por supuesto en Cataluña, que es de la que estamos hablando,
y también en Aragón, País Vasco, Valencia, sí que existe una figura que, aunque no se llama plan de parentalidad, sí son figuras análogas por el nivel de detalle que exigen. Y luego, por otro lado, el Tribunal Supremo, aunque no se ha referido como plan de parentalidad, sí se ha referido a un plan contradictorio en el que se detalle y se especifique cómo se va a realizar la guarda después de la ruptura. Bueno. A nivel estatal, lo que tenemos es, en 2013 sí que hubo un anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio, en el que sí se pedía el plan del ejercicio de la patria potestad conjunta, ¿vale? O o sea, se pedía que se especificaran igualmente cómo se iba a ejercer la guarda una vez que se había producido la ruptura. Sin embargo, esta ley no llegó a llevarse a cabo, pero es muy interesante y sí que se debatió mucho sobre esta ley, sobre todo en los casos de custodia compartida. En la regulación autonómica, la ley que sí que lo recoge y que lo está poniendo en marcha es, como os decía, la ley 25/2010 de Cataluña, ¿vale? Del Código Civil de Cataluña, que es en el que nos vamos a basar para ir viendo los contenidos que tiene que incorporar el plan de parentalidad. En Aragón tenéis el Pacto de Relaciones Familiares. Todo esto lo tenéis desarrollado en el manual. En el País Vasco, aunque también se llama convenio regulador, tiene un nivel de detalle que es como un plan de parentalidad, un plan de crianza. Y en Valencia sí se puso en marcha el Pacto de Convivencia Familiar, aunque posteriormente fue declarado inconstitucional. Esto es un poco la visión. No sé si de dónde sois, no me habéis comentado si sois de Madrid. Bueno, yo soy de Madrid. No sé si estáis en alguna otra comunidad, si queréis ir apuntando por el chat. De Madrid, Cristina también. ¿Hay alguien de Cataluña? Asturias, Baleares. Allí creo que en Asturias y Baleares no tenéis tampoco. Baleares no lo sé. Anda, Elga, de Argentina. Bueno, pues es la legislación, claro, va a ser nada, Almería. Ujú. Vale, pues actualmente en España esto es lo que es respecto al plan de parentalidad como tal. Lo que sí existe es el convenio regulador que se puede hacer más o menos específico. Bueno, aquí os pongo un par de sentencias del Tribunal Supremo donde sí se pide lo que os decía, este plan contradictorio, ¿vale? Y lo que nos dice es que hay que concretar la forma y el contenido del ejercicio de la guarda a través de un plan contradictorio ajustado a las necesidades y disponibilidad de las partes implicadas. Es decir, un plan de parentalidad va a ser como un traje a medida hecho para cada familia. Aunque hay modelos y hay unos contenidos mínimos, lo importante es realmente ver las necesidades tanto de los progenitores y las posibilidades como de los niños. Aquí os pongo otra sentencia donde se pide, creo, si no me equivoco, una modificación de medidas y esta modificación de medidas no se otorga porque pide que haya un plan contradictorio también, que vendría a ser un plan de parentalidad, es decir, un documento donde se detalle cómo se va a realizar esta modificación de medidas. Vale, ¿cuál es el contenido mínimo del plan de parentalidad? El contenido mínimo del plan de parentalidad está recogido en el artículo 233/9 del Código Civil catalán y ahí os he puesto todos los puntos mínimos que ha de recoger el plan de parentalidad, que en realidad se refiere a tres conjuntos de cosas, digamos, fundamentales, ¿no?
Uno, los aspectos de la vida cotidiana de los menores, el ejercicio de la potestad parental o de la patria potestad, cómo se va a realizar, y los deberes de comunicación y de información entre progenitores. El primero de los contenidos, el lugar o lugares donde vivirán los hijos habitualmente. Deben incluirse las reglas que permitan determinar a qué progenitor le corresponde la guarda en cada momento. Es decir, en primer lugar, hay que detallar la distribución de los periodos de convivencia, es decir, si es una custodia por semanas, por quincenas, etcétera. El empadronamiento, también habrá que especificar dónde estarán los niños o las niñas, los menores empadronados. Y aquí a mí lo que me gustaría destacar para trasladárselo a los padres, porque muchas veces los padres y las madres buscan que sea el 50% de tiempo y creen que eso es lo más justo y que fuera de ahí. Entonces, es importante trasladarles que la igualdad de tiempo no es lo mismo que la igualdad en la responsabilidad compartida sobre los hijos. Muchas veces, y vamos a ir a verlo, vamos a ir viéndolo sobre todo en los casos de niños más pequeños, el tiempo no es lo mejor para cubrir adecuadamente, o sea, equiparar los tiempos en los dos hogares no tiene por qué ser lo mejor para cubrir las necesidades de los niños y de las niñas. Entonces, creo que es importante como coordinadores parentales el poder hacer reflexionar a los papás y a las mamás sobre estas cuestiones, ¿no? Y centrarles en lo que es las necesidades de sus hijos, más allá de que él los tenga una tarde más a la semana o no sé, yo por ejemplo que he trabajado mucho tiempo en puntos de encuentro, pues que se pelean porque ha estado 10 minutos más. Entonces, un poco creo que nuestra función, y para eso nos podemos servir del plan de parentalidad, vamos, quiero decir que todos estos puntos que se recogen en el plan de parentalidad nos van a servir a nosotros también para hacer la reflexión con los progenitores de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, si hay que modificar cosas, etcétera. Bueno, entonces decíamos, primero el lugar o lugares donde vivirán los hijos habitualmente, que puede ser cambio de domicilio o puede ser casa nido, la casa nido, es decir, que los niños estén en el domicilio familiar y sean el papá y la mamá los que se trasladen. Esto, en mi experiencia, es realmente un foco de conflictos muchísimo mayor. Hay que especificar las tareas de las que debe responsabilizarse cada progenitor con relación a las actividades cotidianas de los hijos. Bueno, ahí os he recogido, que está también en la documentación complementaria, las recomendaciones que se hacen desde el Colegio de Psicólogos de Cataluña, ¿vale? Y esto lo he introducido en todos los contenidos. Cosas que podemos decirles a los papás y a las mamás respecto a esto, para reflexionar sobre cómo se van a responsabilizar de las tareas. Primero, ver cómo lo estaban haciendo antes de la ruptura, siempre que se pueda mantener la estabilidad de los niños y las niñas, es decir, cuanto menos cambios sufran los hijos y las hijas, va a ser mejor para su estabilidad, para su salud mental. ¿Vale? Entonces, primero, ver cómo lo hacían antes de la ruptura y ver si esto se puede mantener de alguna manera. Hay que valorar si se pueden reunir los dos progenitores cómodamente, es decir, el papá y la mamá pueden ir los dos juntos a ver el partido de fútbol del niño o la actuación o no, porque la van a liar. Entonces podemos ver con quién se siente el niño más cómodo. Por ejemplo, si al niño le gusta más que vaya el papá al partido de fútbol porque sabe más de fútbol, porque le puede hablar más sobre las jugadas, bueno, pues a lo mejor el papá se puede encargar de ser el que acompaña al niño a los entrenamientos. Al fin hay que especificar
en qué tareas van a participar conjuntamente, en qué tareas van a participar individualmente y de qué forma van a participar cada uno de los progenitores en las actividades de los niños y las niñas. Alicia dice que siente que tiene que irse. Madre mía, Alicia, madre, me hace que dice que hay un fuego en la montaña y tenemos que evacuar. Bueno, lo siento muchísimo. Sí. Hola. No sé. Bueno, continúo. Sí, de verdad. Bueno, continúo. Habíamos dicho que había que especificar el lugar donde vivirán, las tareas en las que va a participar cada uno de los progenitores. Como veis, es todo como muy específico. La forma en que han de hacerse los cambios de guarda, esto también da lugar a muchísimos conflictos, entonces es muy importante en el plan de parentalidad especificarlo. Como coordinadores parentales, en realidad, la mayoría de los casos no vamos a elaborar los planes de parentalidad, sino que vamos a ayudar a los progenitores a implementarlos. Pero si podemos, si nos traen un plan de parentalidad poco detallado, podemos ayudarles a detallarlo más, ¿vale? Hay que tener en estos casos, para ver cómo se van a hacer los cambios de guarda, habrá que tener en cuenta la edad del menor. No es lo mismo un niño chiquitito o un bebé que hay que hacer el intercambio de brazos a brazos a, por ejemplo, un niño adolescente que puede ir solo en el autobús a casa del otro progenitor. Especificar con claridad cómo se efectuarán los intercambios, el lugar y el horario. Cuando nos encontramos con divorcios de alta conflictividad, a lo mejor podemos utilizar para minimizar, que al final siempre va a ser nuestra función, ¿no? El minimizar el conflicto, podemos utilizar espacios neutros, terceras personas, ¿no? A lo mejor el papá y la mamá se llevan muy mal entre ellos y no se pueden ni ver, pero bueno, hay un abuelo que no tiene mala relación con el otro progenitor y puede encargarse de llevar a los hijos o a las hijas, ¿no? Hay que especificar los supuestos en que el progenitor no puede hacer efectiva la guarda. O cuando el menor está enfermo, por ejemplo. Todo esto hace reflexionar, vale, y si está conmigo esta semana y está muy malito, ¿qué hacemos? Pues que es mejor que se quede en la casa en la que estaba y no tener que hacerle ir a la otra casa. Todas estas cosas es importante reflexionar sobre ellas y dejarlas especificadas en el, en el plan de parentalidad. También importante especificar que cuando se hagan los cambios de guarda, que esto también puede dar lugar a muchos conflictos, yo he visto muchos conflictos respecto a esto, pues dejar toda la documentación del niño, el DNI, la tarjeta sanitaria, etcétera. Y también si son, claro, lo recomendable es que los domicilios sean cercanos, pero si son muy alejados, bueno, ¿cómo se van a cubrir esos gastos? Como veis, cuanto más se especifique, pues muchísimo mejor. Tendrá que recoger también el régimen de relación y comunicación con los hijos, ¿vale? Aquí, bueno, pues tener en cuenta sobre todo que no interfiera con las rutinas del niño, que si se va a hablar por teléfono, bueno, también puede ser una comunicación por Skype, ver la disponibilidad horaria de los progenitores. Es importante valorar la vinculación que tiene el niño con los otros progenitores para ver si es, digamos, más necesario para el niño el tener una comunicación, perdón, más o menos continuada, etcétera. Habrá también que especificar el régimen de estancias en los periodos vacacionales, en los cumpleaños, el día del padre, el día de la madre, ¿vale? Hay que, bueno, las recomendaciones son que se especifique los periodos de vacaciones con referencia al calendario escolar,
Habrá que ver en las fechas especiales del cumpleaños, pues hombre, sería recomendable que pueda tener el contacto directo con ambos progenitores. Por ejemplo, se puede establecer que si tiene la guarda con uno, por lo menos tenga unas horas, 3 o 4 horas por la mañana o por la tarde con el otro progenitor. Y por supuesto siempre hay que tener en cuenta la edad y las características personales del menor, ¿vale? También hay que especificar en el plan de parentalidad el tipo de educación, las actividades extraescolares, las actividades de ocio. Obviamente esto es muy difícil planificarlo para siempre. Bueno, como veremos, el plan de parentalidad también ha de revisarse y, y ha de ir adaptándose, ¿no? Ya que es una planificación a futuro, a las distintas edades de los niños y de las niñas y a las circunstancias que puedan surgir, ¿no? Habrá que especificar el tipo, al menos el tipo de educación que se quiere para los hijos, cómo se van a relacionar los padres con el centro escolar, si por ejemplo van a ir los dos juntos a las tutorías, si quieren que se les informe independientemente, tener tutorías independientes. Bueno, esto eh, hay que saber que ambos progenitores tienen derecho a que se les informe, y esto en los colegios, bueno, ya sí que lo tienen muy, muy asumido, a que se informe a ambos progenitores. Bueno, ahí os pongo que puede ser útil, de hecho yo creo que es muy útil acordar una reunión, pues por ejemplo a principio de curso para ver durante ese curso qué actividades extraescolares va a realizar el niño, etcétera. Bueno, también se puede decidir dentro del plan de parentalidad que uno de los progenitores se ocupe más de toda la comunicación con la escuela, por ejemplo. Todo eso pueden acordarlo los progenitores como sea más adecuado para la familia en particular. También se ha de contemplar en el plan de parentalidad la forma de cumplir el deber de compartir toda la información sobre la educación, la salud y el bienestar de los hijos. Es decir, en el plan de parentalidad es importante detallar, redactar, que se comunicará de forma urgente cuando haya una enfermedad, incluso podéis acotar el tiempo máximo para comunicarlo, la forma en que se va a comunicar, etcétera. Y también es muy conveniente el especificar directamente que se evitará utilizar a los menores como mensajeros o este tipo de cláusulas respecto al comportamiento, ¿no?, que van a tener los progenitores. También es obligatorio incluir la forma de tomar las decisiones relativas al cambio de domicilio y a otras cuestiones relevantes para los hijos. O sea, lo que nos dice el Código Civil catalán es que ha de especificarse la forma en que se tomarán las decisiones. La forma en que se tomarán las decisiones puede ser por mutuo acuerdo, puede ser a través de un mediador, perdón, puede ser, por ejemplo, se puede especificar que cualquier decisión respecto a la salud se tomará en cuenta la opinión, en caso de que no se pongan de acuerdo los progenitores, la opinión del médico de familia, por ejemplo. Bueno, ahí se puede un poco estipular lo que los dos progenitores quieran, ¿no? Bueno, y como os decía, el plan de parentalidad es eso, un plan, es un proyecto a futuro de cómo vamos a ir ejerciendo nuestras funciones parentales, ¿no?, nuestras funciones de cuidado y de crianza de nuestros hijos. Por lo tanto, al ser a futuro, es recomendable que se revise. Y se pueden establecer estos mecanismos de revisión en el mismo plan de parentalidad. Características entonces de un plan de parentalidad. ¿Qué características tiene? Como os decía, es una descripción muy detallada. Vamos a ver que cuanto mayor sea el nivel de conflicto entre los progenitores,
más importante es que este nivel de detalle sea alto, o sea, más detallado deberá ser este plan de parentalidad. Una parte positiva del plan de parentalidad, una característica positiva, es eso, que está basado en la autonomía de las partes, el decirle a los papás y a las mamás que ellos son los que más conocen a sus hijos, que nosotros como coordinadores de parentalidad les podemos orientar sobre las necesidades según la edad. Como os decía, se puede incluso entrevistar a los menores, coordinarte con el colegio para ver cuáles son las necesidades, pero al final la responsabilidad a la hora de redactar el plan de parentalidad hay que devolvérsela a los padres, ¿no? A los progenitores, y no que a cualquier discusión acudan al tribunal. Supone, como os vengo diciendo, una planificación de futuro. El plan de parentalidad ha de ser flexible, debe ser adaptado a las características particulares de cada familia, ¿vale? Debe ser revisable, incluye la forma de resolución de los posibles conflictos en el futuro, y el fundamento, y eso lo debemos tener siempre presente, es el interés superior del menor, es salvaguardar a los menores del conflicto parental. Ventajas que tiene el plan de parentalidad. Bueno, como os decía, facilita la reflexión. Yo creo que ahí nuestra función va a ser el hacer reflexionar a la hora de tener que modificar el plan de parentalidad, implementar alguna de las cosas recogidas que están en el plan de parentalidad, o elaborar, que también ahora últimamente sí que he leído sentencias en las que se nombra un coordinador de parentalidad para elaborar el plan de parentalidad. Es importante la reflexión, llevar a los progenitores a la reflexión, como os decía, a una radiografía de las condiciones que tienen actualmente. Esto además ayuda a los progenitores en el proceso de ruptura, en el proceso de duelo que conlleva la ruptura, ¿no? Porque se tienen que ir centrando en lo que tienen que ir haciendo, y esto les ayuda también a superar. Favorece, por supuesto, la coparentalidad, fomenta la asunción de las propias responsabilidades, es útil sobre todo para minimizar los conflictos. En él se prevé la gestión de los futuros conflictos, es decir, cuando exista un conflicto vamos a acudir a un mediador, como os decía, o al médico, y también pues da mucha información a los jueces cuando finalmente son ellos los que tienen que dirimir. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Comentarios, preguntas sobre los contenidos, cosas que se os ocurran que puedan ser conflictivas? Yo os quiero comentar la experiencia desde los juzgados de Madrid. Fenomenal, me encantaría. Mirad, hay juzgados como el juzgado 76 en Madrid, que cuando se ha transformado un acuerdo de mediación del ayuntamiento, que lo hemos hecho dándoles el poder a los padres, ¿vale? Los padres han Muy decidido. bien. Cuando hemos puesto Día del Padre y de la Madre, si hemos puesto que los padres compartirán el parque como zona común porque tienen amigos comunes, si hemos puesto el día del cumpleaños del niño, lo que hace la jueza, en concreto esta jueza, es rechazar todo lo que no está previsto en el artículo 90. Es decir, ella no admite ni cumpleaños del niño, no admite, por ejemplo, unos padres que me estoy acordando ahora que decidieron ir a misa juntos porque son muy religiosos, los domingos iban a ir con la niña, con Elsa, de 6 años. Directamente rechaza y hace que lo saquemos del convenio regulador, so pena de no poder ratificar el convenio regulador. Os lo digo porque nosotros hacemos acuerdos de mediación, por ejemplo, en el ayuntamiento, que son pues muy al detalle, ya os digo, incluso compartir parque, y que después la gente se encuentra en el juzgado con el hándicap de que hay jueces que no se salen de lo habitual. Fines de semana alterno o una semana cada uno, y no admiten nada que se salga de lo habitual. Y es un martirio chino para los padres y para nosotros. Vale, entonces Hombre, lo es que voy a me compartir con dejas loca, vosotros. la verdad que me dejas loca, porque
Sí. Entiendo que, bueno, pues cuanto más detallado y además es un acuerdo entre progenitores. Vale, te digo la respuesta de la jueza, que luego Sí, vamos a por ejecución todos. curiosidad, No, no, la jueza lo que dice es, claro, que cuanto, claro, claro, pongan ustedes cumpleaños, pongan ustedes que van a ir al cumpleaños de la prima, que lo que va a resultar es que luego estamos en ejecución y ustedes lo que hacen es colapsar los juzgados. Respuesta, juzgados de familia, Francisco Gervás, número 10. Algunos juzgados, no todos, ¿eh? bueno, eso espero. Pues gracias, Cristina, por Nada, compartir, nada. pero vamos, Es el espero sufrimiento que que no, tenemos desde los... no me extraña, no me Sí, extraña. sí, Hombre, yo es mi así. experiencia, claro, es que pues eso, cada juez y cada juzgado entiendo es un mundo, porque yo, desde luego mi experiencia desde puntos de encuentro ha sido también muy buena con jueces con juezas muy colaboradores, ¿no? Porque No, no, también sí los hay, esto, pero los hay también tradicionalistas que el poder lo tienen ellos y que no nos salgamos de la norma y que no se nos ocurra poner que van juntos a misa ni que comparten parque, porque luego lo que ocurre es que hay ejecuciones. Y os digo porque después de 11 años de ejercicio haciendo acuerdos de mediación es frustrante no, totalmente. totalmente, no me Ah, extraña. pero Bueno, seguimos espero, luchando, también os lo digo, em, ¿eh? Seguimos también, luchando. claro, espero que sean los menos los juzgados que actúen de esa manera, espero que sean los menos. Mm, De todas eso maneras, es. claro, en Cataluña todos estos contenidos claro, que a nivel estatal, como es el convenio regulador y esto no lo, o sea, en Cataluña el plan de parentalidad se adjunta al convenio regulador, ¿vale? Es un documento aparte en el que hay que detallar todo esto que os he estado contando, o sea, así lo dice la ley del Mm. Código Civil catalán, ¿vale? Bueno, hay La idea jueces, sería, sí, sí, hay jueces como, bueno, lo puedo decir, el juzgado 29, que es Luis Aurelio, que es un enamorado de la mediación, o muchas juezas que nos lo admiten y que mientras más amplio sea el convenio regulador en forma de convenio regulador sin adjuntar de parentalidad, pues lo admiten y lo celebran. Y nos dicen además que claro, está muy detallado, formas de comunicación, videoconferencia, vía WhatsApp, plazos para comunicarse cosas que se salgan de lo común, incluso vas a hacer alguna actividad que se salga de lo común con el menor, comunicarlo, y hay jueces que lo celebran. Pero os digo que nos podemos encontrar aquí en Madrid, porque no hay una normativa específica de plan de parentalidad, con muchos problemas, ¿vale? Con lo cual hay que seguir luchando y hay que oponer claro. resistencia, ¿vale? Hay que oponer resistencia, quejarse y luchar por ellos, Hombre, ¿no? todos Luchar los por los padres. estudios, yo no tengo aquí, pero o sea, sí que hay documentación y estudios donde las conclusiones es que es que además lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase es que a mayor conflicto entre progenitores, mayor detalle y que eso minimiza los conflictos. Vamos a ver los planes de parentalidad en paralelo que en otros países se están utilizando cada vez más y que se ve que dañan mucho menos a los menores, ¿no? O sea que en Mm. principio lo que nos dicen los estudios, lo que nos dicen otras experiencias es que a mayor conflictividad entre progenitores, mayor detalle, ¿vale? En los planes de parentalidad. Mm. Mm. Bueno, ahí Bueno, os recojo yo lo muchísimo. comparto Sí, por si os sirve y que sigamos luchando, que sigamos luchando. por supuesto, por supuesto. Y además te Eso agradezco es, por las un montón familias. que compartáis experiencias, en cualquier momento, porque el que esté yo contándos así sin veros siquiera la cara, ¿sabes? Se me hace un poco Sí, difícil. O sea que en cualquier momento que queráis compartir algo, hacer una pregunta, lo que sea, yo encantada. ¿De acuerdo? gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí os pongo un poco consideraciones que hay que tener en cuenta. O sea, realmente, ahora que ha hablado Cristina, eso de un acuerdo de mediación, un plan de parentalidad viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Lo que se diferencia sobre todo eso en el detalle y la idea es eso, que se pueda ir implementando a nivel estatal, ¿no? Que sea algo que se pueda ir incorporando en todas las autonomías. Bueno, os pongo ahí
un poco consideraciones a tener en cuenta, sobre todo, claro, la edad del niño, el nivel de desarrollo, las habilidades, tener en cuenta si el niño tiene algún problema de salud física, habrá que ver un poquito en general. Voy un poco para... como os decía, yo destaco mucho el plan de parentalidad como un instrumento de reflexión. Es decir, el poder es un poquito, yo creo que casi todos los que estáis haciendo este curso sois mediadores también, ¿no? A nivel de, pues, y si no, bueno, habéis visto con mis compañeros todas las técnicas de mediación. Para desarrollar el plan de parentalidad es importante hacer reflexionar a los papás y a las mamás, ¿no? Primero, hablar de los hijos y de las hijas, ¿no? El que ellos te puedan hablar de cómo son, que es importante, para alejarles un poco de este momento de conflicto en el que están, de esta posición a los padres y centrarles más en los hijos y en las hijas. También es importante que puedan reconocer lo que hace bien el otro progenitor, ¿no? Y poder incluir esto también en el plan de parentalidad y hacerles reflexionar sobre cuál sería el futuro ideal. Bueno, como los temas a tratar en coordinación de parentalidad, lo habréis visto ya con mis compañeros, hay cosas que no podemos modificar, ¿no? Como es el tiempo que cada uno de los progenitores pasa por sus hijos, que viene, con sus hijos que está en sentencia, la designación del guardador principal, la potestad o la responsabilidad parental o las visitas supervisadas en caso de haberlas. Y bueno, son ahora -5. Este es un vídeo que yo quería compartir para abrir un poco de reflexión, pero no sé muy bien cómo... Patricia, si estás... No sé si porque cómo lo podría compartir. Tendría que compartir pantalla, yo creo. Compartir. Bueno, vamos a hacer el descanso aquí. Voy a ver que no recuerdo bien cómo podía compartir el vídeo, si os parece. Y yo tengo las 6 menos 5, tenemos que acabar a las 7, pues empezamos a las 6:05, retomamos. ¿Os parece bien? Cristina me dice que ok, Elga también. Vale, si queréis, podemos aprovechar estos 10 minutillos para, si tenéis preguntas y cosas que queréis comentar, ponerlas en el chat. Y retomamos a las 6:05 entonces. Venga, pues nos vemos en 10 minutillos. Muchas gracias.
Hola, ya estoy aquí. Ay, no, qué accidente. Hola, hola, ¿qué Uy, me oigo yo. ¿Estáis, estáis ya por ahí? ¿Por qué me oigo? Hola, hola, veo que es que me oigo. ¿Así me oís? ¿No me oís? Hola, se escucha, Malva, se escucha con los cascos y los cascos, pues, Sí, se te los escucha cascos se bien, escucha. Nuria. Es que Sí. no, es que me oigo yo. Ahora no sé qué ha pasado. ¿Podéis poner vuestros micrófonos a ver si os oigo? No, ahora no. Ahora no, ¿no? No, Y súper bajito. Pues es que no sé por qué ahora me escucho yo. se te oía antes, ahora no. A ver. Hola, bueno, bueno, estamos ya. Oh, qué incómodo. Bueno, no sé qué pasa que ahora me oigo yo de rebote, pero vamos a continuar. Veo que está Elga, Eva y Malva. Voy a compartir este vídeo y vamos a ver si os eh, eh, si da lugar a algo de reflexión, ¿de acuerdo? Tengo que hacerlo así. Nuria, no se ve ningún vídeo, ni se te oye. Nuria, 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 ¿se me oye? No,
Patricia. Sí, hola. Ah, hola, te oigo. Vale, voy a pasar del vídeo. Es que no sé lo que me pasa, que me oigo yo. Sí, los demás me oís bien así. Sí, sí, se te oye Voy a, perfectamente, voy a sí. quitarme uno de los auriculares porque si no es que no puedo. Bueno, vamos a continuar. Este vídeo lo podéis ver, tenéis ahí el link. Es simplemente un vídeo para reflexionar. Vamos a pasar a hablar de la coparentalidad. ¿Qué es la coparentalidad? Bueno, la coparentalidad es cuando dos personas se ponen de acuerdo para criar juntos a unos hijos, ¿no? Yo recojo ahí os recojo ahí esa definición porque dice que es el grado en que los cónyuges funcionan como compañeros o como adversarios en su rol de educadores. Es decir, la manera en que se apoyan y sabotean entre sí en los esfuerzos por educar a su hijo. En nuestro caso, los papás y las mamás con los que vamos a trabajar normalmente van a ser papás y mamás que funcionan como adversarios. Entonces, nuestro trabajo será que esto deje de ser así de alguna manera. Estudios de coparentalidad postdivorcio, lo que se ve es que pasados unos años, voy a ver si... Hola, ahora ya ni oigo yo. Hola, ¿se me oye ahora? Venga, perfecto, pues ahora ya no me oigo yo. Pues entonces continúo. En los estudios de coparentalidad postdivorcio lo que se ve es que pasados unos años el mayor porcentaje de, de matrimonios, bueno, progenitores, pasan a una coparentalidad paralela. Macoby y Monic hacen este cuadrante en donde en función del nivel de involucración, es decir, lo presentes que están en la vida de sus hijos, etcétera, y el nivel de conflicto, define 4 tipos de coparentalidad. La coparentalidad cooperativa, que sería la ideal, vemos que se da en un 25% de los casos. La coparentalidad conflictiva, que es normalmente con la que vamos a trabajar nosotros, se da en un 10-15% de los casos, donde hay un alto nivel de conflicto y un alto nivel de involucración. Como coordinadores parentales, nuestra función va a ser el poder pasar de una coparentalidad conflictiva a una coparentalidad paralela, al menos al principio, para salvaguardar a los niños. Es decir, que al reducir el nivel de involucración se reduzca también el nivel de conflicto. Porque lo que todos los estudios nos dicen es que realmente lo que daña a los niños es lo que más daña a los niños o lo que repercute más en una mala adaptación es la alta conflictividad en progenitores. ¿Cómo van a ser los papás y las mamás con con los que vamos a trabajar? Bueno, pues vamos a encontrar que son papás y mamás entre los que hay un alto nivel de ira, de desconfianza entre ellos, dificultades de comunicación, que es algo sobre lo que vamos a tener que trabajar bastante, ¿no? Porque hace falta una mínima comunicación funcional para poder ejercer las funciones parentales adecuadamente. Hay un reiterado conflicto verbal, hostilidad, dificultades para deslindar las cuestiones que les atañen a ellos de las que les atañen a sus hijos, actitud negativa hacia la expareja. Todo esto van a ser objetivos que nosotros como coordinadores parentales vamos a tener de cambio, ¿no? Objetivos de cambio. Habrá que intentar como objetivos que los papás y las mamás aprendan a deslindar las cuestiones que les atañen de las que atañen a sus hijos. Habrá que reducir la hostilidad verbal, ¿vale?
Las características de estos papás y de estos mamás tienen una mala gestión emocional, a veces habrá que derivarles a lo mejor a terapia o a algún tipo de taller, se les puede proponer algún tipo de taller de gestión emocional. Tienen un estilo de gestión de conflictos competitivo, tienen poca capacidad empática. Esto es con lo que nos vamos a encontrar. Ante esto se puede intentar, si nos traen un plan de parentalidad en el que se requiere mucha comunicación o en el que este plan de parentalidad ideal que han realizado en un momento dado y que vemos que no se puede no se puede llevar a cabo, podemos pasar de un plan de parentalidad, de una parentalidad más cooperativa a a un plan de parentalidad en paralelo. ¿Qué sería un plan de parentalidad en paralelo? Un plan de parentalidad en paralelo es una parentalidad desconectada, es decir, una mínima interacción entre progenitores. Se pueden tomar las decisiones de forma independiente sobre las normas de cada uno de los hogares, ¿no? Y se pueden tomar también responsabilidades específicas para cada uno de los progenitores. El objetivo de estos planes es fundamentalmente reducir la conflictividad entre los progenitores. Y siempre y cuando estos progenitores eh, lleven a cabo el plan tal y como está diseñado, se comprometan a no meterse digamos, en la esfera del otro progenitor, pueden funcionar y está visto que los niños se adaptan bien. Para realizar un plan de parentalidad con divorcios de alta conflictividad, lo primero es detallar los posibles puntos de conflicto lo más concretamente posible. Tenemos que ver cuáles son los puntos de conflicto en esa familia concreta, si es a la hora de los intercambios, si es, no sé, por terceras personas. Todo esto lo tendremos que detallar para luego poder modificarlo, ¿no? Es importante que estos planes tengan poca flexibilidad, o sea, si es bueno con, con progenitores que se llevan bien, dar cierta flexibilidad para que si uno no puede vaya el otro progenitor a recoger al niño, etcétera. En los casos de alta conflictividad es mejor poner todo los días fijos, los horarios fijos para los intercambios, rutinas bien establecidas, etcétera. Importante minimizar el contacto entre progenitores. Por ejemplo, una cosa muy útil es la libreta de viaje, ¿vale? Se puede meter un cuadernito en la mochila del niño o de la niña, donde cada uno de los progenitores, al hacer la entrega, antes de hacer la entrega, apunte en este cuadernito pues lo más importante que ha pasado durante el día. Si es un niño pequeño, por ejemplo, que le estás quitando el pañal, pues apuntar lo del pañal, si se ha echado la siesta, si al recogerlo en el colegio te han comunicado algo. Otra estrategia que se puede hacer es llevar a los niños a la casa donde se van a quedar, en vez de recogerlos en la casa donde han estado, porque así ya haces la despedida y luego los dejas en la casa del otro progenitor, para que éste no interfiera. Es importante también establecer con los progenitores, cuando son progenitores que se hablan mal, que se pelean, hacer protocolos de comunicación. Entonces habrá que ver primero si pueden hablar los dos solos cara a cara. Hay muchas veces que esto es imposible. Si pueden por lo menos por teléfono hablar de forma cordial o si no, directamente tendríamos que pasar a que la comunicación fuera con mensajes de texto, ¿no? EDI en 2011 propone unas instrucciones para escribir mensajes que pueden servir un poquito como receta para darle a los progenitores, ¿no? Poner en el asunto solo un asunto cada vez,
indicado claramente. Limitarse a un solo tema, no sacar temas pasados, no recordar lo que ha pasado o sufrido, que esto es muy típico también de estas mamás y papás, de porque cuando tú me hiciste, centrarse en la información o pedir al otro lo que necesita que haga, no escribir adjetivos sobre el otro o sobre su conducta, evitar el sarcasmo o las amenazas, evitar escribir palabras en mayúsculas. Estas serían como unos pequeños tips, unas pequeñas notas que se les puede dar a los progenitores cuando tienen muchas dificultades de comunicación, ¿no? Y cuando el conflicto es muy alto, porque la comunicación tiene que existir siempre en cualquier caso. Entonces, una mínima comunicación funcional sobre sus hijos, ¿vale? En los planes de parentalidad en paralelo, donde cada uno de los progenitores tiene sus propias normas en su casa, en su hogar, o cada uno tiene delimitadas lo que son sus funciones, protege la relación de los niños con ambos progenitores, porque uno no se mete en lo que se hace en la casa del otro, ¿vale? Con lo cual, de alguna manera, intenta proteger a los niños de todos estos comentarios de la imagen negativa que puede dar un progenitor del otro, ¿no? Protegiéndolo así de los conflictos parentales, porque la comunicación es básica, reduce el estrés para todos, incluidos los niños, libera a los progenitores de sus luchas de poder y disminuye la ira entre los progenitores con el paso del tiempo. Entonces, esto se está poniendo cada vez más en marcha en los divorcios conflictivos y lo que se ve es que los niños se adaptan bien a estas situaciones. Bueno, quería presentaros esta aplicación. Realmente es una aplicación que os la podéis descargar en el móvil. A mí me parece muy interesante. Se llama EATAF Orienta y está realizada por el equipo de asesoramiento técnico en el ámbito familiar de los juzgados catalanes. Esta aplicación lo que hace, está diseñada para, en los casos de divorcios de alta conflictividad, y va pasando por las distintas etapas de los niños de 0 a 6 años, porque desde los equipos se ha visto que cada vez hay niños más pequeños en los divorcios, y nos cuenta las características básicas del desarrollo, los hitos evolutivos más importantes de cada edad, los procesos de vinculación de estos niños, y nos da unas orientaciones en cuanto a las estancias, ¿no? Unas recomendaciones en cuanto a cómo deben ser las estancias a estas edades. Como os decía, me parece fundamental tener en cuenta la edad y el desarrollo evolutivo de los niños y de las niñas para establecer, para realizar los planes de parentalidad y para ver cómo se hace, cómo se realiza esta crianza después de la ruptura, ¿no? De 0 a 6 meses, cuando tenemos a bebés muy chiquititos, la tarea fundamental que tienen que realizar estos bebés es la construcción del apego. Para que se construya el apego con ambos progenitores es fundamental el contacto frecuente. Hay que respetar los ciclos del bebé y hay que tener en cuenta que niños tan pequeños realmente tienen el sistema perceptivo muy poco desarrollado, es decir, que ellos realmente conocen fundamentalmente por el olor y por la voz, con lo cual es importante que estén con el papá y con la mamá con la mayor frecuencia posible. A ver, lo que quiero decir es que es más importante que vean, por ejemplo, todos los días, aunque solo sea un par de horas, al progenitor con el que no conviven, a que lo vean
una semana sí y una no. Entonces, a menor edad, mayor frecuencia en las estancias con ambos progenitores. De los 7 a los 12 meses estamos ya en la fase propiamente del apego. El apego se inicia, diferenciado se inicia como a las 6 semanas y va a durar hasta los 30 meses aproximadamente. Pero aquí el bebé ya busca al cuidador principal como base segura. Esto se ve porque empieza la ansiedad ante los extraños, ¿no? Por eso es importante, como os pongo ahí, que las experiencias de convivencia, tener en cuenta si ha habido experiencias de convivencia previas con ambos progenitores, porque si no, tendría que hacerse paulatinamente, ¿vale? Para que, y volver otra vez a que sea más frecuencia y menos tiempo seguido para que los dos progenitores se puedan convertir en figuras de seguridad para el bebé. Es muy importante que haya una mínima comunicación funcional cuando son pequeños, porque los niños tan pequeños lo que les da seguridad es la rutina, la estabilidad, ¿no? Que en los dos hogares sean más o menos las mismas rutinas. Entonces, lo que nos recomiendan es un sistema de contactos con una frecuencia tan elevada como sea posible y con una cierta ritmicidad. Por ejemplo, las mañanas enteras con un progenitor y las tardes con otro. Bueno, esta aplicación también nos da unos riesgos, ¿no? O unos factores a tener en cuenta según distintos estudios. Bueno, volvemos a señalar que lo importante es que las visitas sean en el mismo espacio y de forma frecuente. De los 12 a los 24 meses, ya, o sea, hasta el añito así, los niños no tienen todavía lo que llamamos la permanencia en el objeto. Por eso la importancia, sobre todo, de la frecuencia, ¿no? Porque para el niño lo que fuera de la vista, fuera de la mente, ¿no? Decimos. A partir del año, entre el año y los 2 años, ya sí que empiezan a poder retener un adulto en la memoria, por ejemplo, unos o 2 días, os pongo ahí. Sigue siendo importante mantener rutinas similares en ambos hogares y que haya una comunicación entre los progenitores. Y surge la ansiedad de separación. Esto es normal, la ansiedad de separación es evolutiva y es normal que exista. Por lo tanto, es normal que el niño llore cuando se separa de uno de los progenitores en los intercambios. Esto es importante también el decírselo a los papás y las mamás, que el que llore cuando se separa de ti no significa que el otro progenitor le trate mal ni nada, simplemente que es normal, ¿vale? Que exista esta ansiedad de separación y además es buena que exista porque eso significa que realmente se está estableciendo el vínculo de apego, ¿no? La recomendación a estas edades es un sistema de contactos con una frecuencia tan elevada como sea posible y una duración no prolongada. Aquí hacia los 2 añitos es cuando se recomienda ya introducir una pernocta semanal. De los 2 a los 3 años el niño ya se consolida cierta autonomía, la motricidad, el control de esfínteres, sobre todo el lenguaje, ¿no? El desarrollo de la función simbólica, el sentido del yo. A esta edad, ¿no? Sobre todo el desarrollo del lenguaje que le ayuda a pensar y de la función simbólica hace que la separación del cuidador primario sea más tolerable para los niños, ¿no?
y ya la permanencia del objeto ya está consolidada. También es verdad que a esta edad empieza la crisis de oposición, ¿no? Aquí ya los contactos, aunque se sigue recomendando que sean frecuentes, ya pueden ser 2 o 3 días, separaciones de 2 o 3 días, y lo que recomiendan es no más de 2 pernoctas semanales. De 3 a 5 años, ya los niños ya pueden entender mejor los cambios de una casa a otra, ya pueden ir planificando con los cuidadores las actividades, ya toleran mejor las separaciones, ¿no? Aquí el sentido ya del yo está más desarrollado y ya tienen una capacidad de memoria consistente, es decir, o sea, ya saben que aunque no esté papá o mamá en ese momento con ellos, siguen estando. La estructuración cognitiva espaciotemporal no está consolidada del todo. El niño sí que es capaz de diferenciar entre el día y la noche, hoy y mañana, antes y después, pero siempre en tiempo presente y si son acontecimientos recientes. El sentido que tienen los niños de 5 años del tiempo le impide ir más allá de hoy y mañana. Y cuando son separaciones muy prolongadas, pues se puede sentir abrumado, ¿vale? Hay que entender que la percepción que tienen los niños del tiempo no es como la de los adultos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, planificar con niños tan pequeños unas vacaciones eh, de un mes entero, como yo he visto en algunos convenios, pues la verdad que para el niño es estresante, es bastante estresante. Además, tenemos que tener en cuenta que a estas edades tan pequeñitos el sistema nervioso del niño está madurando y que todo lo que se genere una fuente de estrés va a incidir, ¿no? en este desarrollo. Y esto hay que hacérselo saber a los padres. Aquí ya recomiendan que el niño pueda disfrutar de fines de semana extensos y se puede ya introducir alguna pernocta intersemanal. A los 6 años es una etapa importante, ya hay una mayor autonomía y una mayor capacidad cognitiva y entonces, bueno, las separaciones ya pueden ser un poquito más largas, no es tan importante como en edades anteriores la frecuencia en ver a ambos progenitores. Prácticamente está consolidada la estructura cognitiva del ajo espaciotemporal. Y ya pueden ir identificando los días de semana, las horas, ¿no? El que aprendan también empiezan. Sí, Cristina, la presentación luego la dejo para que la cuelguen en la plataforma. Por eso también está tanta letra, digamos, para que os sirva. Ok. Eh, Eso, lo que os decía, con 6 años ya empieza la lectoescritura, ya a lo mejor podemos empezar a hacer calendarios con dibujos de los días que va a estar con papá, con mamá. Esto les ayuda mucho, ¿no? El tener una predictibilidad, el saber lo que va a pasar después, ayuda, tranquiliza mucho a los niños. Se pueden hacer eso, los calendarios de la semana, a lo mejor con colores, con dibujos, si se hace con ellos, pues muchísimo mejor. Eso, entre los 6 y los 12 años, os he puesto como margen de edad, ya pueden manejar con relativa facilidad la idea de tener 2 casas, pueden incluso equilibrar diferentes valores y prácticas parentales, lo que le gusta a papá, lo que le gusta a mamá. Y bueno, como os pongo ahí, hacia los 6 7 años, el niño ya sabe contar y entender qué es una semana y qué es un mes. El sentido temporal de infinito y el concepto para siempre se desarrolla hacia los 7 8 años. Ya tiene cierta, a lo mejor a los 6 es muy pequeño todavía, pero con 8 9 ya tiene cierta autonomía para poder hablar con el otro progenitor por teléfono o por WhatsApp de forma independiente. Aquí ya se facilita mucho más, ¿no?
Y luego está la etapa de la adolescencia. Bueno, en la adolescencia tenemos que tener en cuenta que la tarea fundamental del adolescente es la construcción de su identidad, que tiene un deseo de independencia, que a veces los iguales es lo más importante y a veces les cuesta mucho, ¿sabes? Pues si tiene, yo qué sé, los amigos más íntimos, más cerca de la mamá, o porque son hijos de una amiga de la mamá y solo los ve cuando... Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y hacérsela entender también a los progenitores. Es importante y sería bueno que los adolescentes también se implicaran en la elaboración del plan de parentalidad, ¿vale? El poder expresar sus ideas sobre los horarios, sobre las visitas, el escucharles. Normalmente a estas edades los adolescentes se suelen posicionar, cuando la ruptura se produce a estas edades, se suelen posicionar con uno de los progenitores, ¿vale? Y también es algo que suele ocurrir habitualmente, es que después de haber vivido un tiempo con uno de los progenitores, quieran pasar a convivir con el otro. Esto ocurre también dentro de la necesidad de crear su identidad. En las guías en España solo conozco esta aplicación que os he dicho, que se puede descargar directamente en el móvil y está muy bien y que creo que es buena tanto para los operadores jurídicos, que es para quien se ha hecho, como para los papás y las mamás, para los coordinadores de parentalidad en este caso. En España solo conozco esto, pero sí que en las guías que os he puesto de otros países, incluso hay países en los que está súper detallado por edades y que también hacen estas recomendaciones y que las tenéis en la documentación complementaria. Bueno, respecto al reparto de tiempos de custodia, también os he metido ahí las tablas del Consejo de Derechos del Niño de Maryland, ¿no? Y como veis, con niños pequeños de menos de un año, se recomienda una parte de cada día, la mañana o la tarde. Con ya niños un poquito mayores, días alternos, como veis, lo importante es la frecuencia. Esto es importante trasladárselo a los progenitores también. De 2 a 5 no recomiendan más de 2 días seguidos sin ver a ambos progenitores. Todo esto es para que se construya el apego y para que los niños se sientan seguros con ambos, ¿vale? De 5 a 9 años ya es cuando se introduce la alternancia semanal, ¿vale? Y a los 9 años. Es importante para el desarrollo de los niños y de las niñas el que se sientan seguros. Si les obligamos a un niño pequeño a estar una semana sin su figura de referencia seguida, esto le provoca muchísimo estrés y esto hay que trasladárselo a los papás y a las mamás, ¿vale? O sea, como profesionales, para que lo tengan en cuenta. Vale, ¿qué tal hasta aquí? ¿Me comentáis algo? Muy bien, gracias. Gracias, Elga. Vale, yo lo que quiero destacar es la importancia que tenemos como coordinadores parentales. Creo que hay una función de orientación, de educación a los padres y creo que es importante que tengamos ciertos conocimientos sobre el desarrollo de los niños y de las niñas para poder trasladárselo a los padres, porque yo en mi experiencia, al menos en los puntos de encuentro, eh, lo que veo es que muchas veces confunden las necesidades propias con las necesidades de sus hijos y las emociones propias con las emociones de sus hijos. Y creo que es fundamental que esto se lo hagamos ver y hacer esa otra parte didáctica también de, de que entiendan el momento evolutivo en el que están su hijo y su hija o su hija y puedan entender sus necesidades, ¿no? Que es al final lo que nos mueve. Bueno, también como coordinadores de parentalidad,
en nuestro trabajo podemos detectar situaciones de riesgo para los menores por el comportamiento que están teniendo a cabo sus progenitores. Y creo que ahí también debemos intervenir y también debemos de informar a los juzgados si detectamos estas situaciones, ¿vale? No la pensé. Entonces, como situaciones de riesgo tenemos el conflicto de lealtades, ¿vale? Que es cuando el niño o la niña siente que no puede satisfacer a los dos progenitores, se encuentra triangulado, que entiendo que lo habréis visto con Álvaro. El hijo alienado, el hijo en el que uno de los progenitores está hablándole continuamente, desacreditando al otro progenitor. El niño hipermaduro, este suele ser un niño sobreadaptado, ¿no? Muchas veces te dicen, no, no, pero es que el niño o la niña lo entiende todo y lo lleva muy bien. Normalmente detrás de esto hay mucha ansiedad por parte del niño y de la niña. Es un niño sobreadaptado y también hay que verlo. El niño o la niña víctima del sacrificio, que es este niño o esta niña en que uno de los progenitores le está diciendo todo lo que ha sufrido por él, todos los sacrificios que tiene que hacer, lo que le cuesta, ¿no? Y que eso genera muchísima ansiedad a los niños. El niño confidente, que es cuando uno de los progenitores utiliza al hijo o a la hija para contarle sus problemas, para compartir con él, a veces incluso si son adolescentes, al irse, al romperse la pareja, un poco le ponen otra vez en el lugar de pareja. El niño colchón, que es el que amortigua las discusiones entre los papás, o el niño mensajero, como decíamos antes, cuando utilizan a los niños para trasladar información a los progenitores y como os decía, esto también se puede plasmar y detallar en el plan de parentalidad que se comprometen a no hacerlo. Vale, para terminar, yo quería contaros un poco el esquema que yo propongo sobre los informes de coordinador de parentalidad. A ver, no hay unas fechas concretas en las que el coordinador de parentalidad tenga que informar al juzgado, pero sí es recomendable que esté en comunicación con él lo más posible. Esta comunicación se realizará a través de informes. Los informes pueden ser informes de seguimiento, informes de incidencias o informes finales, ¿vale? En las sentencias, cuando se nombra un coordinador de parentalidad, normalmente ponen que se puede que se debe de informar a los 3 meses, a los 6 meses, pero no hay una pauta concreta. Pero siempre que detectemos una situación que consideramos que hay que informar al juez, pues podemos emitir un informe. Estos informes han de tener primero una portada, digamos, un enunciado en el que hay que especificar el juzgado que lleva el caso, el auto, el procedimiento que es, el objeto del informe, si es un informe de incidencia, si es un informe de seguimiento, los datos del coordinador parental que emite el informe, el lugar y la fecha. De todas maneras, creo que sí que tenéis modelos de informe. ¿Qué se debe recoger en los informes de coordinación de parentalidad? Se deben recoger primero los datos de la unidad familiar, luego los datos sobre las entrevistas, las coordinaciones realizadas, bueno, pues un poco, no sé quién por ahí me dije que era forense, pues esto es un poco parecido a un informe forense, pero sin, habrá que poner la fecha en la que se han realizado las entrevistas, si se ha hablado con el colegio, etcétera. Los antecedentes de la situación al inicio del servicio y luego ya plantearíamos el desarrollo de la intervención, donde tendremos que decir también cuáles son los objetivos que se han diseñado para la intervención
y las recomendaciones que finalmente planteemos, ¿vale? Para terminar con las conclusiones. Y bueno, hasta aquí es lo que yo os traía preparado. No sé si queréis hacer preguntas o comentarios, porque nos quedan todavía 15 minutos. No sé si he ido muy deprisa. Si tenéis algo que queráis comentar o alguna duda. Nuria, soy Cristina. Sí, hola Cristina. ¿Los jueces tienen conocimiento, a excepción, por supuesto, de la del juzgado 66 en Madrid y del 24, los jueces tienen conocimiento de todas estas recomendaciones dependiendo de la edad de los hijos? ¿A ti te consta que ellos se están empapando de toda esta parte tan importante a la hora de dictar sentencia? A mí no me consta realmente, Cristina, no me consta. Por eso te digo que esta aplicación, de hecho, lo han hecho los equipos de familia de los juzgados por esto precisamente, en Cataluña, de Cataluña, para que lo puedan tener los jueces y que lo tengan en cuenta a la hora de dictar sentencia. Esta es la idea y creo que la idea, eh, pues eso, es poder informarles. O sea, creo que es fundamental que no puedes hacer el mismo plan de parentalidad o convenio regulador con un niño de 3 años que con un niño de 16. O sea, yo Claro, es es que en el punto de encuentro me he visto, pues eso, o sea, a mí es que me parece una locura un niño de 3 años, un mes con papá y un mes con mamá sin comunicación con el otro. es que aquí, por ejemplo, porque claro, Cataluña siempre nos ha llevado a la delantera como pasó con la mediación familiar. Sí, Pero es que aquí, por ejemplo, con niños muy pequeños lo que tienen en cuenta es la lactancia, pero no les quites de la lactancia. O sea, esto de que refrigeren la leche, que no, 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 no. O sea, mientras es lactante, pegado a la madre, pero no veo yo que haya un conocimiento tan profundo y tan maravilloso como el que tú nos has indicado hoy, que me ha parecido maravilloso, incluso para un mediador, para hacer un acuerdo de mediación, en el sentido de, bueno, que puedes ir no indicando, pero sí eh, orientando, sí, orientando, orientando. orientando. Me ha parecido maravilloso. Y es que yo creo que esto tenía que ser asignatura obligatoria, incluso para derecho de familia, en mi ramo, ¿no? En la especialidad de derecho de familia como abogados. Esto debería ser obligatorio, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, yo creo que yo creo, vamos, de hecho yo estoy reclamando que se meta una clase de psicología evolutiva. Yo creo que siempre que se trabaja con niños y con niñas hay que tener en cuenta esto, porque yo lo que me encuentro es eso, que muchas veces eh, se habla de los niños y de las niñas como si fueran adultos en pequeñito. No, no, perdona, es que su cerebro es diferente, es que su Eso es. percepción del tiempo es diferente, es que las necesidades... eh, eso, la necesidad fundamental para tener un adulto sano mentalmente es tener una seguridad básica que es a través del apego. Si tú a un niño, como te digo, como yo he visto, de 2 años, de 3 años, le separas un mes entero de su figura de referencia, eso es un estrés para el niño que va a incidir incluso a nivel biológico, a nivel neurológico, en el desarrollo de su sistema nervioso, porque no olvidemos que el sistema nervioso se está desarrollando, que no nacemos con nuestro cerebro ya formado, sino que se está formando. Y el Ah, estrés que supone para un niño tan pequeño no tener a su figura de seguridad cerca influye directamente en su desarrollo cerebral. O sí, sea a la que figura primate, ¿no? O sea, porque tienen una fase que son como primates. Bueno, que sí, que somos todos primates al principio. No sé, que me dan ganas de irme a Cataluña a ejercer, sí, ¿no? que lo sepas No, pues totalmente. yo creo pues eso, los que tenemos comunicación con los jueces, con otros abogados, pues es ir metiéndolo poquito a poco. Y yo por eso recomiendo esta aplicación que bueno, que me parece fantástica, porque ya te digo que en el resto de países
Aquí yo os he puesto unos modelos que hay de algún modelo de plan de parentalidad, ¿vale? Que se ha hecho. Pero os he puesto sobre todo los de otros países porque están diseñados para padres y madres y sí que hacen hincapié en esto, ¿no? En las necesidades de los niños por edades, que, que yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Así ¿Puedes repetir que, la Cristina, aplicación? perdona, ¿Puedes la repetir la aplicación, aplicación? la aplicación se llama EATAF Orienta. Si lo metéis en internet, bueno, si lo metéis en el móvil directamente os sale la aplicación. Lo voy a poner así. EATAF Orienta, orienta. Vale, gracias. orienta. Y yo creo que EATAF es equipo de atención técnico a familia, en el ámbito de familia o algo así. Vale, EATAF orienta. mil gracias. Y bueno, no sé si antes, cuando he intentado poner el vídeo, lo habéis podido ver No, o no. yo no. No. Vale, pues este link que os pongo aquí es un vídeo muy bonito también de lo que dicen, que yo creo que puede servir para sensibilizar de lo que dicen los niños y las niñas, ¿no? Respecto a las situaciones de ruptura de sus padres. Y es muy bonito, lo que pasa que como no me acuerdo, y disculpadme que soy un poquito mala con esto de la tecnología, cómo poder ponéroslo para cerrar, pues os recomiendo que lo veáis si tenéis un ratito. Y bueno, aunque estamos un poquito antes de tiempo, es julio, es verano, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí porque entiendo que no es el día más indicado para estar. Y si queréis decirme algo más y si no, pues yo creo que cerramos aquí la sesión de hoy. Bueno, deciros que tenéis mi correo, es Nuria Patricia, creo, Nuria Patricia, @parental.es, creo que es exactamente, para cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queréis comentar, pues estoy a vuestra disposición a través del correo. Muchas gracias, Cristina, Asun, Eva. Muchas gracias a vosotros por estar aquí en una tarde de verano y con este calor. Os mandaré la presentación, o sea, ahora se la mando a Cristina, como hago siempre al terminar la clase, para que la cuelgue en la plataforma. Y eso, cualquier duda os podéis poner en contacto conmigo a través del correo. Muchas Bueno, gracias, Nuria. muchas gracias a vosotros. Millones de gracias. Me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha estado genial, sí, muy bien, muy interesante. Sí, bueno, es que esto de no veros las caras a mí me sigue costando, no sé muy bien por dónde voy. No me termino de acostumbrar, pero me alegro. Muchísimas gracias por darme las gracias. Venga, pues nada, que paséis un buen fin de semana. Chao. Igualmente, feliz verano para todas. Igualmente Eso, para feliz todas verano. y un feliz verano.